cambian, digamos, las áreas que intervienen, etcétera. Y algo muy importante, tratemos de alinearnos a lo que ya está establecido en la organización. A lo que me refiero es, si ya sabemos que hay algo que llamaron líder de seguridad informática, porque tengo que luchar yo de decirle, no, tienen que llamarlo de tal manera, ¿sí? O si se habla del rol de líder en los procesos, y yo reconozco que estos líderes en los procesos son los en donde pueden haber varias actividades de que hagan la gestión de activos, de riesgos, que ayuden a revisar a la autoevaluación de controles, muchas cosas. Ese es el rol. Ahora, la gran recomendación acá es que una vez yo tengo claro las actividades y toda la RACI sobre ello, debo buscar que esa responsabilidad quede documentada. Entonces, como decía, creo que era Leonor hace un ratico, eso debe estar en las políticas, claro, eso debe estar alineado. Y adicionalmente debe estar en los procesos. No tiene sentido que si yo declaro que los líderes de los procesos son los que tienen que realizar en conjunto con el líder del SGSI, por ejemplo, son los que tienen que realizar la identificación de riesgos, sobre todo los líderes de los procesos y el auditor líder asesorando, dirigiendo y coordinando la actividad. No tiene sentido que eso no aparezca dentro de su proceso. Tiene que aparecer dentro de su proceso, de que ellos son responsables de que tienen que realizar esa actividad, de que deben dejar un registro de eso, ¿sí? Entonces, la idea es que en los manuales, en las políticas, en la descripción de roles, si es posible, en la descripción de cargos, que es más complejo, se debe permear esas actividades de seguridad de la información para que se formalicen. Es la manera mucho más práctica y eficaz para hacerlo y que no queden simplemente en un manual de seguridad aislado, sino que haga parte de ese gobierno que ya está establecido para muchas otras cosas. No es diferente para seguridad de información, ¿vale? No sé si hay de pronto alguna pregunta. Dice Clara, los vicerrectores son los mismos vicepresidentes, sí, podrían estar en un nivel similar. Así es. Entonces, si mi líder del SGSI es el mismo líder de seguridad informática, ¿tengo un conflicto? La respuesta es sí, se tiene un conflicto. Se toca buscar separar esas responsabilidades lo más pronto posible. Muy bien. Creo que había otra pregunta por acá. ¿Cómo podría acotar las funciones del líder del SGSI y el de seguridad informática? Sí, básicamente es de acuerdo con la definición que hicimos al inicio. El líder de seguridad informática se va a ocupar básicamente de implementar y operar controles sobre la tecnología y los servicios tecnológicos, ocuparse de la seguridad sobre la tecnología principalmente. Y en la RACI, esta que sacamos acá de ejemplo, aquí aparece un director, eso le dimos incluso un estatus súper alto, ¿cierto? Que también tiene todo sentido, porque aquí estamos hablando de un gerente de seguridad de la información. Fíjense que por aquí aparecen responsabilidades como conducir procesos periódicos de diagnóstico de vulnerabilidades de seguridad informática y de ciberseguridad en los sistemas de información y los servicios de infraestructura de TI y asegurar que las acciones para su mitigación son abordadas. ¿Ustedes le ven sentido a esto de que ese lo tenga la R, la responsabilidad lo tenga el director de seguridad informática? Yo le veo sentido. Y no necesariamente tiene que ser el gerente de seguridad de la información. El gerente de la seguridad de la información puede ser
él está aquí como accountable. Debe asegurar él que él haga esto. Por esa razón es que se presentan conflictos de interés. Porque yo no puedo estar aquí asegurando y colocando los ojos sobre lo mismo que yo hago, ¿cierto? Acá él es el que le va a exigir, oye, no has hecho el proceso de gestión de vulnerabilidades. ¿Qué pasó? ¿Cuándo me la entregas? Ok, lo hiciste, pero ¿y la mitigación cómo va? ¿Sí? Entonces, este es un estado ideal al cual debemos llegar, pero entonces tener claro, entonces la respuesta a la pregunta es, yo miro cuál es el espíritu de ese cargo. Ya solamente con ver que se llama seguridad informática, ya sé que lo que va a hacer son actividades relacionadas con asegurar que se implementen de manera adecuada los controles, ¿sí? Él es el que debe asesorar la implementación o mejora de los controles de seguridad informática, no debe ser el gerente de seguridad de la información, ¿sí? Él es el experto y su staff en fierros. Ahora, el gerente de seguridad de la información también debe tener un conocimiento técnico importante porque de esa manera puede revisar mejor, saber en qué estado se encuentra, entender los reportes, entender el estado de la seguridad informática, exigir las prácticas, ¿cierto? Entonces aquí aparecerán varios R. Por ejemplo, otro R es realizar mediciones de la eficacia de los controles de seguridad informática. La autoevaluación la realiza él. ¿Sí? Si él, por ejemplo, tiene tercerizado algo en la nube y hay unos controles de seguridad informática ahí en la nube, él tiene que mirar si esos controles son eficaces de ese tercero que probó. Ya luego acá yo miraré otra evaluación de controles de cara a los riesgos, pero el control per se en sí lo debe revisar él. Entonces, con respecto a la pregunta, estaríamos hablando de que la manera como se acotan las funciones es de acuerdo a la naturaleza del cargo. Entonces, seguridad de la información es el espectro más grande y seguridad informática tiene el espectro específico de aseguramiento de controles sobre la tecnología y sobre las operaciones de seguridad informática. Leonor dice, en una empresa pequeña donde no es obligada a tener comité de seguridad de la información, ¿cómo se debería manejar para la presentación de resultados a la alta gerencia que sea de interés para él? No es necesario un comité, una empresa pequeña, directamente el líder o persona que está a cargo de la seguridad de la información puede preparar su informe de acuerdo a lo que la ISO 27001 nos recomienda, donde se revisen los riesgos, el estado actual, cómo estoy logrando el cumplimiento de los objetivos, los indicadores del SGSI. No necesariamente voy a tener un comité, me va a tocar tomar decisiones en conjunto con mi líder, con mi gerente. Sin embargo, el comité, como no es un cargo permanente, sino que más bien pueden haber personas, en el comité puede estar, por ejemplo, una empresa pequeña quien se encargue de la tecnología, líderes de negocio o de los procesos de negocio más importantes, el gerente y el líder de seguridad de la información, y hacen su comité desde el punto de vista de un rol donde todos revisan, porque entre más personas hayan y sea más integral la revisión, mucho mejor, ¿sí? Entonces, aunque no esté obligado, es bueno realizar, aunque no se llame comité, es una reunión de revisión de la seguridad de la información y pueden haber varias personas claves interesadas. Por eso es que el SGSI tiene una práctica, que eso lo vamos a saber ahorita en el alcance, de hecho ya ahorita muy rápido, donde dice, oiga, en el contexto y alcance identifique las partes interesadas. Entonces, varias de esas partes interesadas podrían estar siendo parte de esa entrega de reporte, ¿no? Bueno, toda esta parte que estuvimos viendo corresponde a una exigencia que tiene la norma, que es el establecimiento de la Organización de la Seguridad de la Información. Debe haber una organización interna con una estructura, ¿cierto? Con una serie de funciones, responsabilidades y debo tener la posibilidad de implementarla. Entender que esto no parte con el estado actual, sino que es un proceso en donde debería tener un enfoque de que esta estructura se logra en el tiempo también, ¿sí?
Entonces, esta organización interna tiene varias responsabilidades que hay que identificar. Es básicamente la gran conclusión. Entonces, ya vimos el módulo de gobierno, de seguridad de la información, que toca los temas de organización, etcétera. Se puede considerar que este módulo 2 también hace parte del gobierno, no hay ningún inconveniente, que es toda la parte de definición de objetivos del SGSI, en donde vamos a ver cómo establezco los objetivos del sistema de gestión, cómo los alineo a la estrategia y al negocio, cómo le hago seguimiento, a través de qué mecanismos, y cómo hago que esos objetivos cada vez sean menos genéricos. Uno ve los objetivos del SGSI en compañías y todo el mundo dice, gestionar adecuadamente los riesgos que pueden afectar la organización. Sí, ese casi que es un objetivo genérico que la norma te lo está diciendo. Está bien, muchos comenzamos así, pero las empresas que están acá presentes, que ya tengan cierto recorrido, un recorrido importante, ya deben exigirse más, tener objetivos más alineados al negocio, y eso es lo que vamos a resolver acá. No sé si tengan alguna pregunta antes de meternos acá. Si no hay comité de seguridad de la información, ¿se puede llevar los asuntos en el comité de riesgos? Totalmente. Es una práctica común. Lo importante es que esa actividad se le asigne al comité de riesgos. De hecho, algo importante es que muchas empresas, sobre todo las grandecitas, tienen ya definido algo que se llama el gobierno corporativo, o tienen definido el código de buen gobierno corporativo. Ahí se dicen las políticas de alto nivel. Allí debe estar la política de seguridad de la información. Ojo con eso. Allí también debería estar inmerso quien revisa los aspectos de seguridad de la información, sea que haya un comité específico de seguridad de la información o el comité más cercano a la naturaleza de esa actividad. Entonces, muchas veces encontramos que en el comité de riesgos se revisa el desempeño del SGSI o la seguridad de la información en general, el estado actual. Entonces, la respuesta es sí, es normal que pueda estar en un comité de riesgos. Otra pregunta, de hecho, hay empresas que solo hay un líder de TI que hace todas esas cosas, funciones. ¿Hay problema en que sea juez y parte? Sí, claro, hay problema, porque muchas veces él no va a poder ser, no se va a exigir lo mismo que él hace, no va a tener un reporte independiente de sus revisiones, etcétera. Ahí lo que se buscaría, porque se entiende que es una limitante que no voy a poder solventar en el corto plazo, sino cuando la empresa crezca un poco más, es que hayan evaluaciones independientes externas, es decir, que me acompañe de un experto externo que pueda de manera independiente realizar una evaluación de cómo van las cosas, de lo que en gran parte debería estar haciendo el líder de seguridad de la información, es externo, lo puede hacer en periodos programados para que la alta dirección no reciba la información del líder de TI siendo juez y parte de todo, definiendo, estableciendo la tecnología, operándola, asegurándola y revisándose el mismo de que las cosas las está haciendo bien. Eso no es adecuado. Al menos tener esa revisión externa y asegurar que se hacen ejercicios de auditoría independiente también. De esa manera, estamos menos expuestos a que de pronto no porque la persona lo quiera hacer así, sino que el tener todas esas funciones normalmente por temas de capacidad no lo va a poder hacer bien y puede que caiga en algún error, en alguna omisión. Entonces, ese enfoque de aseguramiento externo podría ser una buena opción mientras ya logro tener otros recursos. Álvaro dice, en este sentido, el director de seguridad informática permanentemente debería suministrar informes o reportes que permitan validar la realización de las actividades, y cuál sería como la diferencia entre ese gerente de seguridad y el auditor, o cuál sería el alcance de cada uno. Ahí básicamente lo que hay que tener en cuenta, Álvaro, es que el encargado de la seguridad informática tiene unas operaciones y actividades de seguridad informática, así como el líder o gerente o CISO tiene unas actividades y tareas de seguridad de la información. Lo que habla la norma 27001 es que debe haber una verificación independiente
para que vean si esas operaciones se están llevando a cabo con las prácticas adecuadas. Entonces, por esa razón, el ejercicio de auditoría es totalmente independiente. Es como ocurre en cualquier otra parte del negocio. Es que el tema no es diferente. Por ejemplo, que el área financiera de la organización está separada del área de recursos humanos o incluso del área contable, o el que programa pagos no los realiza, el que programa pagos no los autoriza y él mismo no los realiza, porque si no puede haber un fraude o no hace las cosas bien. Lo mismo sucede acá, es que eso sucede en cualquier otra gerencia. Lo que sucede es que como este tema es relativamente nuevo, y yo no lo veo tan nuevo porque, por lo menos en mi caso, llevo 20 años en el tema, eh, apenas estamos viendo cómo resolvemos ese tema y partimos todos de una situación actual donde el más cercano a temas tecnológicos es el que le coloca la responsabilidad de la seguridad informática inicialmente y luego miran dónde van a meter la seguridad de la información, porque ya al menos se concientizaron de que no es lo mismo seguridad informática, seguridad de la información, y todos partimos de ese estado actual. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de esa persona que tiene ese reto, por decirlo así? Es demostrar de que hay tantas operaciones en tecnología, tantas operaciones en seguridad informática y tantas actividades en seguridad de la información que es un error tenerlo así. Entonces, en ese caso, la respuesta que yo daría es, seamos unos advisors, seamos los asesores internos, porque es que este tema no lo conoce la organización. Él piensa que todo está bien y que lo que está haciendo es suficiente, etcétera, pero no sabe todo lo que conlleva el comprometerse a implementar, en este caso, un sistema de gestión de seguridad de la información. Por lo tanto, eh, estaríamos hablando de que deberían estar los tres componentes. Si yo no tengo un área de auditoría interna, debería apoyarme en una auditoría externa, ¿no? Vamos a dejar parqueadas estas preguntas, ahorita las termino de responder para avanzar. Todas están súper interesantes. Objetivos del SGSI. Entonces, la norma nos dice que debo establecer unos objetivos específicos a lograr en seguridad de la información. Pero partamos del objetivo general de un SGSI. ¿Para qué yo establezco un sistema de gestión de seguridad de la información? Para asegurar que los riesgos de la seguridad de la información son conocidos, estoy al tanto de ellos, incluso de los riesgos emergentes, que eso es bien importante, y que son gestionados. De que eso se hace bien, de manera organizada, estructurada, sistemática, que es repetible, que lo hago de manera continua, que se mantiene actualizado, que lo hago de manera eficiente, teniendo una buena relación costo-beneficio de las inversiones que hago versus la gestión de esos riesgos, y que lo hago adaptándome a los cambios que tenga la organización en tamaño, en operación, en aspectos externos que la puedan afectar, del entorno, de los cambios en las tecnologías, etcétera. Entonces, este es el objetivo general de un SGSI que yo les presento, ¿cierto? Haciendo una abstracción de lo que la norma en varios puntos indica. Estos son ejemplos de objetivos. En esta diapositiva número 1 van a encontrar ejemplos de los que típicamente uno encuentra, que son como los objetivos genéricos. Todos en algún momento hemos lanzado objetivos de este tipo. ¿Por qué? Porque es una compañía que apenas está iniciando y no hay ningún inconveniente, porque todo esto es un reto. El lograr hacer esto es un reto, porque estoy en un nivel apenas de arranque en la implementación del SGSI. Entonces se encuentra uno objetivos como disminuir el nivel de riesgo de los activos de información críticos de la organización. Ah, se ve facilito el objetivo, ¿no? Pero entonces yo no tengo inventario de activos, no he hecho mi primera evaluación de riesgo, entonces claro, es un reto, esto es un objetivo interesante, pero una organización que lleve 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y mantenga este objetivo, no está aportando mucho a la organización. ¿Por qué? Porque esto ya es una operación, es algo que ya hace parte del SGSI, es un debe, ¿sí? Ya no le cuesta tanto esfuerzo como al inicio.
ya debe ir a otro lado, ya debe ir a unos que vamos a ver acá como ejemplo, que es que voy a optimizar costos, que voy a evitar que las pérdidas anualizadas sean menores, que voy a atender con mejores capacidades la atención de incidentes, es decir, cuando se materializan riesgos, ya voy a otro nivel. Pero listo, por ahora veamos estos que son un poquito más de inicio, de arranque, un poquito más genéricos. Gestionar capacidades para atender los incidentes de seguridad de la información con oportunidad. Estoy arrancando, apenas voy a crear mis capacidades para gestión de incidentes. Si tengo poquita gente para liderar estos temas, ahora imagínense si tengo gente para gestión de incidentes. Entonces me toca con lo que yo tenga, con mi staff de TI, más el que se encarga de seguridad informática, más mi persona, ver qué capacidades puedo lograr, al menos iniciales, en atención de incidentes y en qué debo apoyarme de un tercero que me ayude. Y estas capacidades también se logran en el mediano y largo plazo, pero hay que arrancar y comenzar a decir, bueno, eso lo vamos a ver en el módulo incidentes. No me adelanto ahí, pero vamos a ver cómo puedo ir poco a poco aumentando esas capacidades y priorizando realmente cuáles de esas capacidades debo lograr de acuerdo a mi compañía, los tipos de incidentes que puedo tener y que sean más probables, de acuerdo a mi negocio, etcétera, etcétera. Pero bueno, este objetivo puede ser loable inicialmente. Fomentar una cultura de uso de buenas prácticas en seguridad de la información. Claro, nunca he hecho un programa de gestión de cultura en seguridad, sensibilizaciones, etcétera. Esto es un objetivo muy bueno. Diseñar, establecer, comunicar e implementar el gobierno y las políticas. Acabamos de hablar del gobierno. Tenemos un módulo de políticas. Esto es un trabajo tremendo. Fácil diseñar el gobierno, fácil diseñar las políticas, pero que esto realmente se implemente y esté operando va a ser un trabajo. Entonces es un objetivo que puedo plantear muy bien para 2, 3 años sin ningún problema. Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales regulatorios. Claro, esto es un objetivo clave de la seguridad de la información, más por todo lo que ha venido incrementando estos requisitos legales. Mantener controles eficaces para preservar las propiedades de seguridad, sí, y es un trabajo duro. No es porque yo diga, voy a mantener los controles eficaces, no, esto requiere de una medición, de mirar cómo evalúo los controles, qué indicadores le coloco a los controles críticos, entonces es muy bueno ese objetivo. Pero para las empresas que tienen un mayor nivel de madurez, debemos pensar en objetivos ya más alineados al negocio. Ahorita siguen más ejemplos. Entonces, por ejemplo, contar con trámites, transacciones y servicios seguros para los ciudadanos o los usuarios o los clientes, ¿sí? Entonces ya comienzo es asegurar líneas de negocio o tener inmersa la seguridad de la información en el ciclo de vida, desarrollo y operación de productos y servicios. Es decir, que la innovación en nuevos desarrollos de software, de servicios tecnológicos, de productos hacia el cliente, tienen inmersa la seguridad de la información en sus procesos, controles, verificaciones, pruebas, etcétera. Eso es algo que va necesitándose para que la seguridad de la información genere valor. Minimizar el impacto de los incidentes de seguridad de la información en la organización. Cuando ya yo hablo de esto, es porque tengo un proceso maduro de gestión de incidentes. ¿Sí? Mejorar la percepción de la seguridad de la información de la empresa ante los clientes. Son objetivos que ya se acercan más a la alineación con objetivos estratégicos como de satisfacción del cliente, etcétera. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Esas son iniciativas. Ahorita miramos cómo se organizan. Proveer capacidades eficaces para detectar y evitar la fuga de información. Con todo lo que está sucediendo con el ransomware, yo podría concentrarme en un objetivo de estos, porque de pronto ya he logrado esos otros adicionales que ya terminan siendo una operación del SGCI que hay que mantener y mejorar, pero ya está establecido, ya está operando. Pero esto de pronto no lo tengo tan domado, ¿no? Puede ser un objetivo bueno. Reducción de los costos del cumplimiento en seguridad de la información. O sea, yo no tengo que, en la anterior, fíjense lo que decía, asegurar que cumplo con la regulación, con las leyes, tal. Pero aquí ya estoy diciendo, oiga, el cumplimiento no es a todo costo. Vamos a ver cómo optimizamos esto, porque está costando mucho. Y entre más me cuesta el cumplimiento, más me cuestan mis productos y servicios. Eso es un hecho. Entonces estoy dejando de ser competitivo por estar cumpliendo con todas las normatividades de protección de datos, privacidad, seguridad de la información, ciberseguridad, etcétera, de mi sector. Entonces ya este es otro objetivo
que puede ser interesante. Ahora, estos objetivos se están acercando más a lo que es la estrategia del negocio. Entonces les hago un cursito de Balance Scorecard en 2 minutos, que suena chistoso. Muchos conocerán este marco de trabajo de planeación estratégica. Los que no, les comento. Estos rectángulos azules son objetivos y estas secciones horizontales son lo que se llaman perspectivas o son áreas de trabajo de la estrategia. Entonces hay un área de trabajo perspectiva que tiene que ver con el aprendizaje y conocimiento, corporativo o de la organización. Hay otra área donde dice la estrategia debe tener unos objetivos a perseguir para mejorar los procesos internos o la operación interna. La estrategia debe abarcar qué va a lograr, qué objetivo va a lograr con sus clientes y con el mercado. Y la estrategia debe tener unos objetivos, porque toda organización debe proteger tus recursos financieros o obtener las ganancias o ingresos esperados. Si es un ente del gobierno, ejecutar bien sus presupuestos, porque es plata sagrada de la ciudadanía. Entonces, en la perspectiva financiera, debo lograr algo, ¿sí? Porque la empresa se mueve con recursos. Normalmente lo que sucede es que estos objetivos acá son objetivos de acción en estas dos primeras perspectivas y estos objetivos de acá, de las dos perspectivas cliente, mercado y financiera, son más de resultados. Por esa razón es que hay como unas flechas que dicen, ok, imagínense lo siguiente, vamos a tratar de resolver este mapa estratégico de la organización. Aquí lo que está diciendo es atraer, retener y desarrollar el talento. O sea, voy a contar con buena gente, ok. Y voy a tener una cultura de trabajo entre amigos, en equipo, ¿cierto? Y gestionar el conocimiento, es decir, que las personas muy buenas y que hagan nuevas ideas, que hagan mejoras, eso no va a quedar en la cabeza de las personas, sino que va a quedar en los procesos documentaditos y interiorizado y sensibilizado. Entonces, gente buena, trabajando bien y con todo estandarizado. Ok. Luego digo que voy a innovar en soluciones. En mis procesos van a innovar en soluciones. Y voy a exportar más servicios a mercados nuevos. Entonces, preparo mis procesos para innovar y que esos servicios se puedan exportar. Que atiendan bien a mi cliente esos procesos, que tengan soluciones focalizadas, que sean aptas para el mercado, que ejecuten bien sus iniciativas y proyectos y que yo venda bien, que haga una gestión comercial. Entonces, si tengo esta gente buena, preparada, motivada y con procesos buenos, hombre, tengo que crecer, expandir el negocio con nuevos productos, con toda esta innovación y mejora, llegar a nuevos mercados. Mis procesos están bien en atención del cliente, entonces garantizo su satisfacción. Por lo tanto, debería crecer en ingresos. Y no es que a medida que crezco en ingresos también gasto un pocotón de plata, no, sino que crezco en ingresos y optimizo los costos de manera sostenible, lo ejecuto bien. Entonces así maximizo el valor de la inversión de los accionistas. Esta es una estrategia que normalmente la hace un presidente o un gerente general con sus gerentes directores o vicepresidentes, dependiendo del tamaño de la compañía, y dice, a esto es lo que le vamos a apuntar en los siguientes 3 años. El gerente comercial también hace su estrategia, cómo va a vender, ¿sí? El gerente de TI también hace su estrategia de plan estratégico de TI. ¿Y seguridad qué? Solamente hace unos objetivos allí desarticulados. No, tengo que articularme acá. Entonces, aquí hay unos ejemplitos. Como esta presentación les digo que se las voy a pasar, simplemente utilícenla como una presentación que me ayuda a pensar. Nosotros en seguridad de la información necesitamos, como cualquier gerente, ser estrategas, pensar, planear. Fíjense que estos amarillos serían lo que podrían ser objetivos del modelo o de la estrategia de seguridad de la información. Imagínense que quitamos estos azules y en cada perspectiva quedan estos objetivos de seguridad. Entonces, optimizar los costos de manera sostenible.
¿Será posible que yo puedo reducir los costos del modelo de seguridad de la información de manera sostenible? Preguntémonos. De pronto sí, uno ve lamentablemente controles que las personas compraron, unos controles bastante costosos y que se están subutilizando o a veces ni siquiera utilizando. ¿Cómo optimizo eso? O yo como gerente de seguridad de la información estoy negociando bien los servicios de seguridad que me prestan. Estoy comprándolos bien o estoy comprándolos bien caros. Pensando que esa empresa grande tiene un Ferrari, yo también necesito un Ferrari, soy una empresa mediana o pequeña. O necesito más bien otra marca, ¿sí? Entonces, es ponernos en esa tarea de manera consciente y con unas actividades donde yo reviso, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Que cuando yo le presente esta estrategia al gerente, él dice, oye, qué bien que esa persona, yo pensaba que era técnica. No, mira, es un gerente, me está ayudando a cumplir. Todos los gerentes están viendo cómo optimizan. Ay, el seguridad no, el seguridad pida plata. No, va a tener unos planes que necesita, pero sobre lo que están dando de pronto puede reducir cosas, ¿no? Mejorar la percepción de la seguridad de la información. ¿Ustedes creen que si mejoramos la percepción de la seguridad de la información, nosotros que somos usuarios de servicios donde decimos, oh, esta plataforma es muy buena, me encanta la interfaz, no sé qué, pero cada rato me bloquean que un intento de fraude o un intento de acceso, no sé qué, que estoy intentando desde la IP, no sé qué, y tal cosa, y uno termina aburriéndose y aunque le guste, por temas de seguridad mal manejados, no lo hace, o porque la empresa ha tenido tantos incidentes que ya yo no confío. Entonces, mejorar la percepción de la seguridad de la información ayuda a garantizar la satisfacción de nuestros clientes. O fíjense que muchas veces se ve la seguridad de la información que atranca la innovación, la detiene o es un stopper, porque precisamente sacan el superproducto y dicen, ¿y ya lo revisaste? Los controles, tal. No, pero es que ya vamos a salir al mercado. Es que no se metió en el ciclo de vida de esa innovación. Aquí métanse de una vez en esos equipos de innovación para poder decirles, oiga, ya nosotros tenemos unos servicios a través de los cuales puedes publicar apps de manera seguras. Ya tenemos unos servicios a través de los cuales puedes hacer análisis de código muy rápido, ¿sí? Puedes hacer análisis de capacidad con robots, etcétera, de que tú te metas en el negocio, ¿sí? A nivel de seguridad de la información y tenga ya servicios, un portafolio de servicios de seguridad de la información que ayudan a salir rápido al mercado, pero no de cualquier manera, sino de manera segura. La norma ISO 27001 tiene todo un dominio o controles relacionados con organización. Antes se llamaba controles de recursos humanos, ahora queda en la categoría de organización, eso lo vamos a ver mañana, donde hay varios controles de seguridad en recursos humanos. Tengo que sentarme con las áreas de gestión humana o de recursos a decirles cómo capturan el mejor talento de manera segura y adicionalmente, si esa persona ya viene con competencia en seguridad de la información, será mucho mejor. Si hay tres personas que quedaron empatadas o dos personas que quedaron empatadas, oiga, prefiere escoger al que tiene más conocimiento de seguridad de la información que este que no. Es un mejor recurso para la organización, aunque suene un poco impersonal, ¿no? Dice la organización que va a gestionar el conocimiento, que va a documentar cómo las cosas se hacen, porque somos competitivos, cómo hacemos las cosas mejor, más eficiente. ¿Y qué pasa si eso se fuga? Ya pierdo esa competitividad. Entonces yo le voy a ayudar a la organización a detectar y evitar la fuga de información, un objetivo de seguridad alineado con el negocio. ¿Qué más hay acá? Asegurar la eficacia de los planes de tratamiento de riesgos. O sea, yo voy a asegurar que no voy a botar la plata, que esos planes están bien dimensionados, que los controles que estoy colocando nuevos es realmente porque no los tengo y los necesito, que están atacando riesgos reales, riesgos realmente que duelen, y no sacar un plan de tratamiento por tener un Excel ahí lleno de controles. O si es que lo que hace falta es mejorar y poner a andar unos controles que hoy en día se subdimensionan o subutilizan, hago un plan ahí. Y eso hace que la efectividad de ejecución de los proyectos sea buena. Entonces, en conclusión, yo creo que aquí no hay más. Ah, bueno, ¿qué sucede? Que si yo tomo normas como estas 27001, voy a ayudar a que la organización esté habilitada a hacer negocios en sectores donde me exigen
la seguridad de la información en contratos grandes donde me exigen buenas prácticas de seguridad de la información. En países donde para entrar a hacer negocios me exigen temas de privacidad, protección de datos, niveles de seguridad de la información importantes. Entonces, si yo estoy pensando exportar, yo digo, oye, yo soy un habilitador. Incluso mostremos que nosotros tenemos estas prácticas o incluso estamos certificados, ¿por qué no? Y esto ayuda a llegar a esos mercados o a encontrar esos socios, ¿no? Y bueno, crecer en ingresos también significa no perder esos ingresos. Entonces, la reducción de pérdidas por materialización de riesgos de seguridad puede ser un objetivo alineado con crecer en ingresos. ¿Qué pasa si crecí en 3 millones de dólares y resulta con un incidente o un conjunto de incidentes en el año que se comieron 1 millón de esos 3 millones? Entonces no estoy alineado, ¿no? Entonces reducir esas pérdidas requiere una cantidad de cosas, entre tantas, seguir avanzando en esas capacidades de detección, en esas capacidades de atención y respuesta ante incidentes, sobre todo de los incidentes que en mi sector, de acuerdo a mi contexto de la compañía, serían los más probables. De hecho, los que están sucediendo a las compañías del sector donde estoy. Por lo tanto, creo capacidades en ello y que con una buena relación costo-beneficio. No sé si tengan de pronto algunas preguntas sobre este tema y ahorita les muestro más ejemplos. Bueno, las que estaban acá parqueadas dicen el líder del SSI puede ser un auditor interno. No, lo recomiendo, María. El líder del SSI debe tener una independencia, él no se puede auditar su trabajo. La función de auditoría interna debe ser totalmente independiente, debe poder revisar sin ningún conflicto de interés, con toda la transparencia y poder dar su parte de cómo encuentra la seguridad de la información, que precisamente es liderada por esta persona del SGCI, ¿no? Qué pena, no escuché bien. Si hay un comité de seguridad de la información, ¿se puede llevar los asuntos en el comité de riesgo? Ah, si no hay. Sí, sí, la respuesta es sí, se puede llevar en el comité de riesgos si no cuentas hoy en día con un comité de seguridad de la información y el comité de riesgos con sus funciones está cercano a la seguridad de la información, cuyo core es la gestión de los riesgos de seguridad de la información. Entonces no tiene ningún problema en que esté en el comité de riesgos. De hecho, es algo muy utilizado. En muchas empresas pequeñas y medianas que no cuentan con un plan estratégico empresarial documentado, ¿cómo se debería formular los objetivos del SGCI? Si se recomienda alinear los objetivos del SGCI con los objetivos estratégicos. Simplemente preguntarle a la alta dirección qué es lo que va a hacer. Puede que no tenga un plan estratégico basado en Balance Scorecard o algo similar, pero cualquier presidente o cualquier gerente de una compañía tiene un plan. No puede ir a la deriva. Tiene un plan de crecimiento, de nuevos productos o servicios, de hacer algo en el mercado, de hacer mejoras internas, etcétera. Busca que los objetivos de seguridad de la información hagan clic, hagan un enlace, hagan sentido con ese plan que tiene el gerente. Estratégicamente, que debe reportar el CISO a la junta directiva. Voy a dejar esta pregunta ahí parqueada, Paula, porque de eso tenemos un tema en la parte de la cláusula de la 4 a la 10. Vamos a revisar eso y hay un punto específicamente de revisión por la dirección. Te adelanto por ahora que aquí se revisan los indicadores, precisamente lo que estamos hablando, se revisan cómo van las iniciativas, se revisan cómo están los riesgos, eh, principalmente. Son como temas ahí como core de esa revisión. Hay muchos otros, entonces los revisamos más adelante, ¿vale? Regálenme un segundito acá y reviso porque creo que yo les tenía en este punto otra preguntita. Esta, esta es más de curiosidad. ¿Ustedes consideran que es típico que los CISO, oficiales de seguridad de información o gerentes de seguridad de información tengan una sobrecarga de trabajo muy grande hoy en día en su organización o o en las organizaciones que asesoran?
Sí, es cierto. En algunas organizaciones no se sabe ni qué hay que hacer, ¿no? Hay una falencia en ese tema. Sí, la idea es poder utilizar como esos artefactos que estamos explicando acá, que sirven como guía o al menos le da a uno la idea de cómo organizar el tema para poder visualizar eh, cómo abordarlo, ¿no? Lo mínimo, tener un inventario de actividades, mirar qué capacidad tengo para hacerlas bien, si esa capacidad rebasa mi estructura actual y hacer un plan para lograr esa organización deseada, que no va a ser necesariamente en el corto plazo, sino a través de un plan en donde con evidencia objetiva demuestre de que efectivamente no se van a poder hacer las cosas con la oportunidad y con la capacidad que se requiere, y de esa manera estructura una organización. Recuerden que todas estas encuestas son anónimas. Acá no se sabe quién respondió qué, así que participen. Muy chévere que ya nos acompañan cerca de 125, entre 130 personas. Algunas han ido y vuelto, me imagino que están atendiendo algún tipo de incidente. Pero chévere que nos estén acompañando todos ustedes. Muy bien. La mayoría dijo que sí consideran que estamos sobrecargados todos en estos temas de seguridad. Entonces, muy chévere que puedan este año complementar sus ejercicios de definición de la organización con estos elementos que estuvimos mirando de matriz RACI, de gestión de la capacidad, de definición de actividades puntuales y un análisis de la situación actual de la organización y el establecimiento de un estado deseado o más que deseado necesario para poder echar a andar todas las actividades que debemos hacer y que de hecho son actividades mínimas. No estamos colocando nada allí raro, diferente o accesorio. Aquí dice Álvaro, saliendo un poco del tema, la gestión de incidentes de seguridad de la información, ¿quién la debería gestionar? ¿Desde seguridad de la información o desde seguridad informática? Te adelanto, Álvaro, este es un tema que vamos a ver el día de mañana, pero te adelanto de que es un tema interdisciplinario. Ahí participa seguridad de la información, seguridad informática, TI, participa áreas legales, participan externos. Incluso mañana les voy a mostrar un modelo en donde están todas esas partes y cuál es la relación que hay entre cada uno de ellos. Bueno, aunque les dije que iba a mostrar ejemplos en nuestro software, nos hemos olvidado un poquito de eso. Vamos un poquito allá, porque realmente lo que quiero es que vean estos temas operando. Y cuando digo operando es de una manera mucho más fácil, automatizada, etcétera. Y uno se lleva una idea de hasta dónde puede llegar. Y con base en eso, uno va mirando como no necesariamente con un software GLC, sino con un conjunto de herramientas colaborativas, incluso lo puede hacer. Obviamente el mejor escenario sería tener algo específico y especializado para ello, ¿no? Les quería mostrar esto. Les he mencionado un par de veces y he hecho énfasis y he colocado el mensaje allí para que haga eco en que la empresa puede tener un plan estratégico, como decía uno de los compañeros, puede que no sea un plan, un balance scorecard, puede que sea un plan general con unos objetivos generales, igual me alineo. Pero en todo caso, las áreas de negocio tienen planes, la compañía tiene planes, debe tener seguridad de la información, unos planes con los objetivos. Ahora, la ISO 27001 no te dice que eso tiene que ser con un balance scorecard, que tiene que ser bajo X o Y modelo, simplemente establezcalo, no hay ningún inconveniente. Pero lo que sí no es negociable para poder decir que tengo la buena práctica es que esos objetivos deben estar definidos. Esos objetivos deben tener unos indicadores y deben tener unas metas, porque si no lo tienen, ¿cómo sé que estoy logrando el objetivo? Entonces, aquí tenemos un Balance Scorecard. Quiero mostrarles al final cómo debería verse esto, independientemente de las herramientas que utilicen. Primero, tener unos objetivos, que son estas cajitas, que ya se los había mencionado, pero debajo de cada objetivo debe haber un indicador o varios indicadores. Entonces, si yo digo que voy a fortalecer las competencias en seguridad de la información, entonces tengo que tener un indicador que me mida eso. En este caso, hay un indicador acá, que es un plan carrera en sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Qué significa un plan carrera? Un plan de
de competencias donde cada persona de la organización tiene algo que aprender de la cultura en seguridad de la información a nivel de divulgación de políticas, de entender los controles, de cómo lo utiliza, buenas prácticas en seguridad. Siempre se recomienda que estos planes no sean simplemente una capacitación, sino que sean un conjunto de actividades que cada vez llevan a la persona a un nivel mayor, de que también tenga la capacidad de evaluar si esta persona está conociendo y a la vez aplicando esas buenas prácticas o lo que se le ha dado. Entonces, ¿qué sucede? Que estos cuadros de mando permiten ver, ok, el mes pasado cumplimos el 85, perdón, antepasado, el pasado el 75, este el 95. ¿Y qué sucede cuando se ve esto? Que lo reviso en el comité, porque puede que este 75% sucedió porque los gerentes no le están dando el tiempo a la gente para que hagan sus capacitaciones, sus actividades, etcétera. Entonces lo llevo allá y se dan los resultados de que ya sube el nivel. Que tengo que documentar procedimientos de seguridad de la información. Entonces, si voy a gestionar el conocimiento, yo determiné que hay un plan de ejecución de documentación de procedimientos de seguridad. Varios. Salen decenas de procedimientos a documentar. ¿Lo tengo que documentar yo como gerente de seguridad de la información? No. Varios lo tendrá que diseñar y documentar TI, otro seguridad informática, otras áreas que no tienen que ver nada con TI ni seguridad informática, como recursos humanos, planeación, etcétera. O es que si yo encuentro que no hay gestión de indicadores, pues es la área más cercana a eso, es de pronto sistemas de gestión o planeación o algo así. Acostumbrémonos a delegar desde seguridad de la información y no nos encerremos en el cuarto de donde sacamos los grandes documentos, ¿no? Realmente, si lo hago bajo ese paradigma, así el sistema de gestión de seguridad se hace mucho más fácil. Entonces, el plan de documentación va medianamente bien, ¿cierto? Va en lo mínimo que se está apostando a tener, que es un 80%, ojalá fuera aquí, que es lo sobresaliente, ¿no? Entre un 95, 100%, pero bueno, ahí vamos. E incluso yo aquí podría ver, por ejemplo, asegurar que el plan de tratamiento de los riesgos se está llevando a cabo bien. Voy en un cumplimiento del 88%, ya tengo que revisar el detalle, ¿ok? Acá reviso el detalle. Entonces, en este caso, yo miro qué planes están allí. Entonces, por ejemplo, aquí hay un plan que no ha iniciado. ¿Qué pasó? Si debería haber iniciado por la fecha. Supongamos que estos son fechas 2024, ¿no? Esto está viejito aquí. Esto es un demo. Felicitemos a este Alexander Palacios. Qué bueno. Va al 99%, casi acaba ya. Y va en tiempo o no, lo miro. Entonces, fíjense que hay niveles de gestión donde miro tareas, quién los tiene, miro gráficos, cronogramas, veo todo el detalle de cómo van esas actividades, quién las tiene a cargo. Es decir, está la parte estratégica, que es lo que quiero lograr. Está la parte de cómo lo voy a lograr. Tiene que haber una iniciativa o proyecto para poder lograr ese objetivo. Mire que aquí estoy, por ejemplo, apuntando a tener una arquitectura empresarial de seguridad. Va muy atrasado, ¿sí? Son ejemplos aquí que hay, ¿no? Pero lo importante es que están todos los niveles de seguimiento. Y el seguimiento ya de diario lo puedo realizar directamente en el plan. Vuelvo y repito, acá lo que estamos mostrando, más que el software, es los elementos, la metodología que requiero para que esto ande, porque resulta que lo que nos está sucediendo a buena parte de los gestores o líderes de seguridad de la información es que esos objetivos nos están quedando en un papel. Y cuando me cae una auditoría del SGSI o necesito ir a reportar y como parte del reporte tengo que decir cómo voy cumpliendo con esos objetivos, uno queda como, no hay forma. Aquí voy a poder ver el seguimiento de diario. Oiga, esta actividad sí se está ejecutando. Mira, si la ejecutaron bien. Ok, ¿qué evidencia dejaron? La miro aquí. Tengo algo que decirle a esa persona. De pronto hasta felicitarlo. Eso se da casi. Más bien, oiga, haga esto. Actualizado, listo. Y aquí dejo la evidencia. Entonces, muy chévere porque tengo la posibilidad de un marco
de gestión, de seguimiento, marco de operación que involucra diferentes niveles, desde la parte estratégica, pasando por la parte táctica y llegando a un seguimiento también operativo. Entonces, la gran conclusión es, habrá mayor posibilidad de éxito de la implementación y operación del SGSI si me encuentro con objetivos alineados al negocio. Esos objetivos tienen metas específicas y claras. Le hago un seguimiento permanente a esas metas, las evalúo y adicionalmente tengo el accionar, es decir, planes, proyectos que apoyan esos objetivos. Cuando ustedes tengan un objetivo, pues que no tienen ningún proyecto, etcétera, no lo van a poder lograr. Deben decirle a la alta dirección, oiga, ya yo no voy a comprometerme a cumplir con este objetivo porque me quitaron los recursos para cumplir con estos iniciativas, ¿no? No voy a poder cumplir nada, o sea, estoy grave, ¿sí? Entonces, bien importante. Lo otro que les quería mostrar acá es que tratemos de integrarnos a ese continuum empresarial en donde hay prácticas que apoyan a la seguridad de la información de una manera importantísima y que a veces no vemos esa oportunidad. Hay muchas compañías que están haciendo ejercicios de arquitectura empresarial. Hablemos con esos compañeros para que nos involucren allí, porque la arquitectura empresarial ayuda a entender qué tenemos, en dónde lo tenemos, cómo lo tenemos, qué valor genera, qué no tenemos y necesitamos. Entonces, por ejemplo, fíjense en esta arquitectura que es muy tecnológica, como viendo controles tecnológicos en dónde se encuentran, qué protegen. Pero fíjense que yo puedo seleccionar un elemento de esta arquitectura y entenderlo. Ok, esto es un firewall que me está protegiendo en mi conexión a Internet, protegiendo una zona de prestación de servicios, y por acá también este firewall llega las conexiones de sucursales, etcétera. Bueno, ¿y quién es este firewall? Ok, este firewall es este activo de información. No es solamente el monacho o el dibujito, sino entender qué es, en qué momento se encuentra, qué riesgos tiene. Acá le doy clic a la parte de riesgos y me dice, oiga, este firewall tiene riesgo de indisponibilidad, me puede afectar los puntos de venta, cuando esto se caiga no voy a poder vender, no voy a poder tener acceso a la información financiera, los clientes no tampoco voy a poder, ninguna sucursal va a poder mirar la información del cliente ni vender. Ok, necesito un clúster, esto necesita de pronto unas mejoras que haya establecido, visto. Ah, que este firewall era un punto de falla. Ok, ya coloqué un clúster, coloqué dos accesos a Internet, etcétera. Y aquí puedo ver cómo este usuario Angélica va con el proyecto. Uy, Angélica, ¿qué pasó aquí? Desde octubre no has avanzado. ¿Qué reto tienes? Ah, ok, estas actividades no se han hecho. ¿Por qué? Porque no las autorizaron. Ah, entonces, este es el parte que doy. Esto no se ha terminado porque no se ha autorizado. Va a seguir con esa situación, va a estar aceptando esos riesgos. O, por ejemplo, yo veo que no tengo una capacidad de hacer correlación de eventos para saber si está sucediendo cosas. Entonces aquí puedo decir, oiga, este es el proyecto y aquí es donde va a estar este proyecto del Security Operation Center, que es un to be, algo que todavía no tengo. Entonces yo señalo acá qué tengo y qué es algo deseado, pero en dónde juega en la arquitectura, para que de esa manera entiendan mis proyectos qué sentido tienen. Igual en la arquitectura pueden explicar otras cosas. Por ejemplo, algo de lo que hablaban ahorita, oiga, la gestión de incidentes, ¿cómo se hace? Eso lo vamos a ver mañana, ¿no? Pero aquí está, mira, participa el líder de seguridad informática, participa el líder de seguridad de la información, un grupo de atención y respuesta. Por acá hay administradores de TI que cogen eventos para informar acerca de, hay otras áreas, entonces vamos a explicar un poco estas relaciones, pero estoy explicando una arquitectura e incluso yo puedo explicar cómo hago mi gestión de activos y de riesgos. En este caso ya son procesos de negocio, ¿sí? Entonces, conclusión,
Desde el punto de vista estratégico y táctico, yo puedo manejar objetivos, sea dentro de un paradigma de cuadro de mando integral o no. Simplemente mis objetivos los tengo, pero los tengo con unos indicadores, unas metas, y lo tengo con unos elementos habilitadores que son los proyectos, ¿vale? A los cuales le hago un seguimiento. Ese seguimiento involucra precisamente esto que tenemos acá, que lo tengan diferentes niveles. Veo mis objetivos, cómo están mis indicadores y metas, y cómo es que estoy avanzando para lograr esos objetivos a nivel de proyectos. Entonces, ahí es donde tengo que, como líder de seguridad de la información y entendiendo un poco lo que la 27001 nos dice, es tenga todos estos elementos. Si ustedes ven la norma, mañana vamos a esculcar un poquito más la norma, nos toca, voy a tener unos objetivos estratégicos, unos objetivos de seguridad, que la recomendación es que estén alineados. Tengo que tener unos indicadores y metas, porque sin esto no voy a poder medir los objetivos si los estoy logrando, unas iniciativas y programas. ¿Recuerdan los planes de tratamiento de riesgo que tanto hablamos? Estos son, ahí están, inmersos, pero hay otros. No necesariamente los planes son solamente de tratamiento de riesgos. Puede haber un plan para implementar la organización de la seguridad de la información. Un plan para fortalecer las políticas, terminar las que más hacen falta. Puede haber un plan en donde voy a mejorar mis capacidades de tener inmersa la seguridad de la información en ese ciclo de vida de desarrollo de productos o de servicios. Son otras cosas que hay ahí. Entonces, al final uno termina teniendo portafolio de proyectos, de planes, a los cuales tiene que hacerle un seguimiento. Si uno a la alta dirección le muestra esta estructura organizada, formalizada, operando, la credibilidad que se gana es muy grande. El sistema de gestión de seguridad de la información no se va a ver como algo que pide recursos, sino más bien algo que necesita recursos y que voy a estar consciente de que los necesita y de que genera valor. Entonces, finalmente, habrá una jerarquía de seguimiento, que es lo que se necesita. Ya para ir cerrando esta parte, vamos un poco atrasados, diría bastante, pero no hay problema. Mañana nos ponemos al día. De hecho, la parte de políticas es bastante pequeña. Vamos a verlo en estos 10 minuticos que me llevo acá. Entender que hay unos principios de gestión. Entonces, tiene que haber alineación con el negocio, que ya les dije. Tener en cuenta el interés de las partes interesadas. Esto es lo que dice la 27001. Entonces, partes interesadas pueden ser otras gerencias, preguntarles qué esperan de la seguridad de la información y con base en eso armas tus objetivos. Tiene que haber un liderazgo suficiente para que tú puedas trabajar desde la parte estratégica, proponer esos objetivos, hacer seguimiento y movilizar y que te den recursos. Es una participación de la organización. Se puede tener un enfoque en procesos. Si la organización ya lo tiene, es mucho más fácil adaptarse a eso. Tiene que haber un enfoque estructurado para el gobierno y la gestión. Esto no se hace sin gente, no se hace así, sin una estructura. Lo puedes lograr, pero de manera muy tortuosa, y sostenerlo en el tiempo también es complicado y puede que se te desactualice o vaya muy lento en esa operación del SGCI. Bajo un enfoque o principio de medición y mejora continua, entonces tiene que haber medición tipo autoevaluación, donde autoevalúo yo cómo voy, pero alguien tiene que hacer una revisión, en este caso la alta dirección y la auditoría, incluso terceros para temas especializados, como puede ser una revisión de cómo se encuentra la ciberseguridad a nivel de vulnerabilidades, etcétera, o pruebas de ingeniería social, etcétera. Y un enfoque en riesgo para tener datos para tomar decisiones. ¿Decisiones de qué tipo? ¿Qué controles necesito? ¿Cuáles con mayor prioridad? ¿Qué es lo que necesito proteger? ¿Cuáles son los activos más críticos con los riesgos más críticos? A eso les presto atención. Entonces, siempre la toma de decisiones se recomienda que sea basado en un enfoque en riesgo. Esto básicamente, esto ya lo hemos comentado. Yo se los dejo acá en la diapositiva para que lo puedan tener como referencia, que son como las grandes conclusiones, los objetivos, y demostrar que esas políticas son adoptadas a la organización, de que yo a través del cumplimiento de los objetivos estoy dando información relevante de si estoy cumpliendo o no,
y poder soportar acuerdos comerciales, dar mi parte de cómo me encuentro y proveer confianza a los clientes y socios. Eso es bien importante y es algo de lo que se espera como lo que es el enfoque del SGSI, y estos elementos también lo pueden utilizar ustedes como información para darle, digamos, ese parte a la organización, sobre todo a la alta dirección, de los beneficios que está obteniendo con el SGSI. Terminemos acá con políticas y documentación. Entonces el SGSI nos dice, debemos establecer y mantener políticas de seguridad. Entonces lo que se recomienda es revisar qué tengo, ¿sí? A nivel de políticas existentes y cuáles me hacen falta. Una manera de ver cuáles hacen falta es ir directamente a la norma, y en la norma van a encontrar todo lo que tiene que ver con políticas. Busquen la palabra políticas, debe haber una política de seguridad de la información, una política conformada por esto, la política de control de acceso, etcétera, etcétera. Entonces van a encontrar varias políticas aquí. Por ejemplo, la política específica de control de acceso, por aquí anda. Lo otro que deben buscar es procedimientos. Entonces van a encontrar muchos procedimientos ahí escondiditos. Procedimientos. Aquí está. Entonces van a encontrar muchos procedimientos o van a encontrar también procesos, ¿sí? Entonces aquí van a aparecer procesos de auditoría, un proceso de gestión para los riesgos, etcétera. Entonces, cuando yo tengo ese inventario, lo que hago es analizar la brecha. Oiga, ¿cuáles de esos que ya pues la norma considera buena práctica, no me debo reinventar la rueda? ¿Cuáles tengo y cuáles no? Entonces, sobre los que no tengo, los debo diseñar, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la mirada? Esas políticas debo aprovechar para diseñarlas con base en los riesgos, pensando esa política que mitigaría, no solamente que quede bonita. Toda política tiene sentido si ayuda a mitigar riesgos, a mejorar los controles de seguridad en general, o ayudan a cumplir con un requisito normativo, legal o regulatorio en seguridad de la información. Si una política no sirve para eso, esa política sobra. No llenen a la empresa de políticas que no aportan en ninguna de esas tres vías. Y ojo, cuando hablo de políticas es en todos los niveles. Entiendan que cuando hablo de política, ahorita miramos la estructura documental de ello. Identificamos el personal gobernado por la política, tampoco enredemos a la gente. Si al final digo, oiga, tengo 50 o 50 documentos entre procedimientos, procesos y políticas del SGSI, no todo aplica para todo el mundo. Por ejemplo, si yo tengo un procedimiento de gestión de vulnerabilidades, ¿eso le importa a una persona operativa? No, ese es al área de pronto de seguridad informática, tecnología, etcétera, que debe ser gobernado por esa política. Entonces, aquí recomiendo, esto no lo dice 27001, son temas para facilitar la implementación. Cada política colóquela al frente a quién aplica, ¿sí? ¿A qué grupo objetivo aplica? Para que sea específicamente a ese grupo con el cual se socialice, se haga la capacitación, se haga la medición de que la están aplicando, etcétera, ¿no? Esta política debe revisarse y aprobarse por la persona con autoridad para ello. No somos los únicos que generamos políticas, así que este tema debería estar ya resuelto de quién aprueba las políticas. Se busca que sea en el más alto nivel y que haya evidencia objetiva de que esa aprobación se obtuvo y de que se actualiza en periodos constantes. Esas políticas se revisan. Eso es lo que nos exige la 27001. Tiene que difundirse y concientizarse la política y luego medir su apropiación y cumplimiento. Entonces, para esto debe haber ejercicios que pueden ser revisiones de conocimiento, de aplicación de la política, pruebas de ingeniería social u otros indicadores que me ayuden a verificar de que la gente sí la conoce y la sigue, como lo hace cualquier otro sistema de gestión. Entonces, esto es el ciclo general. Esto no lo dice 27001 como un ciclo en sí, pero cada uno de estos elementos sí se encuentra como un requisito.
es decir, está como un debe, ¿vale? Entonces aquí lo traducimos para que sea mucho más fácil y no enredarnos metiéndonos en cada párrafo de la norma. Hay que identificar temas legales y regulatorios. Entonces, ok, yo hago negocios y transacciones por Internet. ¿Qué de esto debería tener en cuenta? ¿Qué leyes hay que ya debería tenerlas inmersas en las políticas? Si yo estoy haciendo transmisión de información a otros países, ¿qué debo normar ahí? Las regulaciones del sector y del Estado, que yo eso no es opcional, tengo que hacerlo. Si quiero hacer negocios en este país o en estos países, entonces esto debe estar inmerso en la política. Datos personales y privacidad, prácticamente todos los países que estamos acá presentes tenemos necesidades de cumplir con los decretos, leyes o directivas de comunidades o de países específicos. Si yo hago parte de la infraestructura crítica cibernética del país o manejo información que incluso trasciende a la seguridad nacional, yo tengo que tener las políticas alineadas a las necesidades de normatividad que ellas requieren de acuerdo al contexto que tiene mi organización. ¿Sí? Si yo manejo secretos industriales, deben haber unas políticas fuertes de manejo de esa información. Entonces, a lo que voy es que las políticas deben ser personalizadas. A pesar de que acá, por ejemplo, yo les voy a dar unos repositorios de políticas donde pueden tomar como base para ver cómo se escriben normalmente eh, qué elementos tienen. Sobre eso vamos a sacar una conclusión. Ya luego tengo que mirar lo que me aplica a mí de manera específica. Entonces se debe garantizar de que esas políticas hacen parte del gobierno corporativo, que es decir, que están instanciadas en los elementos documentales de mayor nivel y que apoyan las necesidades de cumplimiento del negocio, de que ayudan a mitigar riesgos reales, de que son declaraciones vivas que deben ser expuestas por la alta dirección. Esto no debe ser expuesto por el gerente de seguridad. Deben ser firmadas y divulgadas en lo posible por los niveles más altos de la organización. Y puede ser efectivo utilizar estándares o formatos que establezca en la organización para que cuando se genere una nueva política o necesita actualizarla, se cometan los menores errores u omisiones de que, no metí esta parte, o se me olvidó meter el alcance, o a quién aplica, o se me olvidó colocar la referencia normativa, etcétera. Realmente esto se estandariza, ¿sí? Sobre esto son simplemente recomendaciones. No sé si hay preguntas. Ya para finalizar, porque le estoy robando 10 minuticos, podemos tener una estructura documental. Esto no es regla. Fíjense que básicamente en la 27001 se habla de políticas, donde se habla de una política de seguridad de la información y otras políticas que pueden haber para normar grandes dominios. Entonces yo puedo tener una política de gestión de incidentes, puedo tener una política de gestión de controles de acceso, puedo tener una política de cumplimiento, pero siempre se habla de que tengo una política de seguridad de la información que es la principal y la de mayor nivel de gobierno, y puedo tener otras políticas. Se habla mucho de procedimientos, se habla de procesos, pero la estructura documental que yo determine es responsabilidad mía. Se recomienda que se adecúen a la estructura documental que ya tiene la organización. Ningún auditor líder les va a decir esto está mal, ¿sí? Porque de pronto no se llama normas o usted lo llaman estándar o que el procedimiento tiene otro nombre en la organización, etcétera. Esto puede cambiar. Estos nombres no son escritos en letras, en piedra. Lo que hay que tener en cuenta es qué representa en cada nivel. La política es la declaración de mayor nivel, donde está la intención, requerimiento y expectativas de la alta dirección, en este caso, de lo que quieren que se cumpla a nivel de seguridad de la información. Las normas o estándares ya son disposiciones donde se dice, ok, esta es mi intención, pero no te puedes salir de aquí, lo tienes que hacer así para que esas disposiciones realmente se materialicen bien. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener, como sucede en los estados, que tienen de pronto una, lo que se llama toda esa estructura que el Estado divulga, casi todos los estados
democráticos que tienen la Constitución, que tienen, donde dicen esa declaración de alto nivel, ¿cierto? Pero luego vienen lo que son las leyes, donde ya dice, ok, yo tengo que garantizar en la Constitución, garantizo el derecho a la privacidad y hasta ahí llegó de los ciudadanos. Luego en la ley te dice, usted como empresa, usted como persona, debe cumplir con esto para poder garantizar ese derecho constitucional, ¿no? Entonces de eso se trata las normas y estándares. Y luego vienen los procedimientos o otros tipos de documentos que lo que hacen es detallar los pasos necesarios para cumplir con las tareas específicas, para que esa política realmente se materialice, haya forma de ver que se está haciendo, cumpliendo, que se vuelva operativa, que pueda medirse que realmente se hace, que no quede solamente la intención, sino también ya cómo se materializa, cómo se hace operativa. Y puede haber otro nivel que ya es más descriptivo, de poder aclarar cómo esos procedimientos se ejecutan de acuerdo a unos escenarios, de acuerdo a unas actividades de proceso o técnicas que se necesitan, que son referencias útiles para la ejecución de estos. Acá les dejo como referencia este gráfico que sintetiza lo mismo que les acabo de decir y básicamente recuerda que estos son los objetivos generales, estas políticas específicas por dominio, la política general, donde se colocan requisitos, límites y la manera como se debe medir para saber que estoy cumpliendo y los procedimientos que ya básicamente es cómo hacerlo, ¿sí? Al final, ya recomendaciones se deben desarrollar por parte de asegurar la gerencia de seguridad de la información de que se llevan a cabo. Se deben desarrollar procedimientos técnicos como no técnicos, o sea, aquí no se trata de temas tecnológicos solamente, hay muchos procedimientos no técnicos. Se recomienda una matriz de cobertura, lo que les dije, por cada política, procedimiento, norma, proceso, decir a quién aplica a lo largo y ancho de la organización, y estos tienen que ser claros, específicos, que no den lugar a grandes ambigüedades y que ojalá puedan ser redactados para una interpretación única en el contexto de la organización. Aquí les dejo ejemplos de procedimientos técnicos, obviamente conocen muchos ustedes, temas de respaldo, administración de tecnologías, de accesos, de privilegios, cifrados, etcétera, etcétera. Mañana vamos a ver controles de la 27001 versión 2022 y las diferencias con las versiones anteriores, y procedimientos no técnicos que son más a nivel de procedimientos de gestión, ¿no? Revisión de indicadores, procedimientos para autorización y entrega de información, por ejemplo, confidencial, gestión de riesgos de eventos, cómo llevo a cabo mi control de documentos y registros, cómo autorizo a terceros. Y ya con esto terminamos por el día de hoy. Acá les dejo estas referencias. Básicamente el NIS, que presenta todo un arreglo de políticas. Aquí las encuentran directamente para bajar en Word. Políticas de uso aceptable, de inscripción, de antivirus. Interesante esta que salió reciente este año, de inteligencia artificial. Todos tenemos como esa tarea. Algunos la hemos hecho, otros no. Esta puede ser una guía interesante, donde se muestra una estructura típica de una política, donde se dice una introducción, definiciones, qué se hace, las guías, principios, alcance, y aquí está todo lo de la IA, ¿no? Entonces puede ser un buen repositorio. Para empresas más pequeñas, aquí les coloqué lo que tiene el INCIBE. El INCIBE tiene unas políticas ya prácticamente muy esquematizadas, muy estructuradas, que las pueden bajar acá, descargar todas las políticas de seguridad para pequeña y empresa, para la pyme. Son muy interesantes, muy bonitas. Obviamente lo que yo estoy diciendo acá es tómenla como referencia, adáptenla muy bien a su contexto. Y acá hay otras como las del MINTIC, ¿cierto? En Colombia, el Ministerio de Tecnologías, que tiene el modelo del MSPI, donde hay documentación relacionada también que se puede tomar para procedimientos, sobre todo no técnicos, de los que hablamos ahorita. Entonces aquí hay varias, tengan en cuenta que hay varias versiones. Y acá también encuentran, este me pareció muy interesante, se los coloqué acá, que es el CIS, que es
el Centro de Seguridad para Seguridad de Internet. Entonces, eso es una plantilla, una Policy Template Guide, donde se ajustan mucho a los que les gusta mucho el NIST. Entonces, acá dice las funciones o los diferentes procesos del NIST, y acá van a encontrar el link a la manera como tienen las políticas que pueden servir como referencia para ver cómo manejan cada uno de los temas, identidades, acceso remoto, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que no hay excusa para de pronto avanzar en el tema de políticas con una muy buena base de conocimiento. Acá el llamado es a que esas políticas sean prácticas, estén adecuadas al contexto de la organización, ayuden a mitigar riesgos de la organización, de que sean prácticas y que sean divulgadas para que no se nos quede un manual ahí muerto, sino que tengan todo ese ciclo que les estuve presentando acá. Si a ustedes le hace falta algo relacionado con este ciclo, este que mostramos acá al inicio, la posibilidad de que la apropiación de esas políticas sea fallida es muy alta, es muy alta. Entonces entendamos la 27001 como que la práctica nos exige es esto, y finalmente es como un ciclo, ¿no? Siempre van a haber brechas porque la regulación cambia, porque las prácticas cambian, porque las normas cambian. Entonces, prácticamente aquí lo podemos cerrar si queremos a un ciclo que va así. Si lo queremos ver, no hay ningún inconveniente. Esta es una creación mía. Esto no está en ningún lado, espero yo. Pero era como sintetizar ese proceso. Disculpen habernos pasado un poco. Mañana hacemos mucho énfasis en activos, que está ligado a la gestión de riesgos, y les agradezco a las personas que estuvieron hasta este punto regalarme un feedback. Aquí les dejo una encuesta porque la verdad sí me interesa recibir ese feedback de manera personal de cómo vamos en el curso. Entonces les agradezco. Aquí hay una encuesta pequeñita de cómo vamos con esta sesión. Y mañana recuerden que vemos activos, riesgos, eventos, incidentes, medición y las recomendaciones finales de una propuesta de cómo podemos implementar el SGSI, sobre todo los que están arrancando ahorita, o quienes son consultores puedan simplemente observar una propuesta diferente de los pasos a seguir, paso a pasito, ¿sí? Paso a paso, incluso por fases, de cómo abordar el establecimiento, implementación, operación y mejora. Muchas gracias, son muy amables. Les agradezco todas las preguntas y comentarios. Si acaso quedó alguna pregunta por ahí, mañana la retomo, ¿vale? Yo tengo toda esa información acá. Y que pasen muy buena tarde, muy buena noche para los que se encuentran en Asia, Oceanía, en África. Lo digo porque al inicio de la presentación hice una encuesta y habían personas en esas latitudes, y también hay muchas personas de Europa, sobre todo en España. Muchas gracias por la oportunidad y mañana nos vemos. Y si es el caso, extendemos el curso un poquito más, no creo que haya problema, y ya lo cuadramos con ustedes. Muchas gracias.